Mi nombre es Delfina González, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo mis propios hijos trataron de destruirme, y cómo les demostré que una mujer de mi edad no es tan fácil de vencer. Buenos días, mi gente. Me llamo Delfina González, vivo en el barrio de Barracas, Buenos Aires, y tengo 67 años bien vividos. Nunca pensé que a esta altura de mi vida tendría que contarles una historia como la que van a escuchar. Pero aquí estoy, sentada en mi cocina, con un mate en la mano y el corazón todavía dolido, pero con la satisfacción de haber hecho justicia. Fui maestra durante 40 años en la escuela primaria del barrio. Conocí a mi Fernando cuando tenía 24 años. Nos casamos por iglesia como correspondía y tuvimos 2 hijos, Emilio, que ahora tiene 42, y Rafael, de 38. Mi Fernando trabajaba en el ferrocarril. Era un hombre bueno, trabajador, que nunca me faltó el respeto ni me levantó la voz. Vivimos 43 años juntos, hasta que Dios se lo llevó hace mis 2 años. Que en paz descanse. Cuando Fernando murió, me quedé sola en esta casita donde criamos a nuestros hijos. Bueno, no tan sola, porque Emilio nunca se fue. Mamá, me decía siempre, todavía no encuentro mi camino. Dame un tiempo más. Y yo, como la tonta que fui durante tantos años, le creía. Le preparaba el desayuno todas las mañanas, le lavaba la ropa, le planchaba las camisas, le daba plata para sus gastos. Ya va a madurar, me decía a mí misma. Ya va que iba a sentar cabeza. Rafael, mi menor, sí se casó con María hace 10 años. Es una chica buena, trabajadora, que me dio 4 nietos hermosos. Sofía de 6 años, Mateo de 8, los mellizos Bruno y Tomás de 4. Todos los domingos vienen para el asado familiar, como debe ser en una familia unida. Rafael trabaja en una fábrica de autopartes, gana bien, y María es enfermera en el hospital del barrio. Son buenos chicos, responsables. Pero en las últimas semanas, antes de que todo explotara, yo notaba algo raro. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, miradas extrañas entre mis hijos. Emilio andaba más nervioso que de costumbre. Salía seguido y llegaba tarde. Cuando les preguntaba, ¿qué pasa, muchachos?, siempre me respondían, nada, ma, estás imaginando cosas. Fue mi nieta Sofía la que me abrió los ojos. Un domingo, mientras jugábamos en el patio, me preguntó, abuela, ¿por qué tío Emilio siempre está nervioso? ¿Por qué papá y él hablan bajito cuando vos no estás? Los chicos ven todo, ¿saben? Tienen esa inocencia que les permite ver la verdad que los adultos tratamos de esconder. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, dándole vueltas a todo. Algo se estaba cocinando en mi propia casa, bajo mis propias narices, y yo no sabía qué era. Si hubiera sabido lo que se venía, habría empezado mi plan mucho antes. Pero bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. El día que Emilio me pidió esa plata fue uno de esos momentos. Era un miércoles de marzo, me acuerdo perfectamente, porque era el día que yo siempre iba al mercado a comprar verduras frescas. Estaba preparando el desayuno cuando Emilio se me acercó con una sonrisa, que ahora sé que era más falsa que moneda de 3 pesos. Estaba vestido mejor que de costumbre, se había afeitado. Hasta se había puesto agua de colonia. Mamá, me dijo sentándose en la mesa de la cocina, tengo que contarte algo que te va a poner muy contenta. Tengo la oportunidad de mi vida. Mi corazón se llenó de esperanza. Durante años había esperado escuchar esas palabras de mi hijo mayor. Contame, mi amor, le dije, sirviéndole un café con leche como le gustaba. Un amigo mío, el Checo, ¿te acordás del Checo que iba a casa cuando éramos chicos? Bueno, él ahora tiene varios negocios y me ofreció ser socio en un local de comidas rápidas. Dice que con la ubicación que tiene, en 6 meses podríamos triplicar la inversión. Me puse tan contenta que casi se me cae la taza. Por fin, mi Emilio iba a salir adelante. Iba a ser el hombre trabajador y responsable que yo había soñado que fuera. Le brillaban los ojos cuando me hablaba del proyecto, me contaba de las ganancias, de cómo íbamos a vivir mejor. ¿Cuánto necesitas, mi hijo?, le pregunté, sin sospechar ni por un segundo que estaba cavando mi propia tumba. Con 50.000 pesos alcanza, ma. Es toda la inversión inicial. Te juro por la memoria de papá que en 6 meses te devuelvo el doble. Cuando juró por la memoria de Fernando, mi corazón se derritió completamente. Mi marido siempre había querido que nuestros hijos fueran emprendedores, que tuvieran sus propios negocios.
Fernando estaría tan orgulloso, pensé. Al día siguiente fuimos juntos al banco. Era la sucursal donde Fernando y yo habíamos ahorrado durante 40 años, peso por peso, sacrificando vacaciones, ropa nueva, gustos personales. 80.000 pesos teníamos en total, los ahorros de toda una vida de trabajo. Cuando le entregué los 50.000 a Emilio, tenía lágrimas en los ojos de la emoción. Durante las siguientes 3 semanas, todo parecía ir bien. Emilio salía temprano en la mañana y volvía tarde en la noche. Me hablaba de reuniones con arquitectos, de permisos municipales que había que tramitar, de proveedores que tenían que conocer. Yo me sentía tan orgullosa que hasta se lo conté a todas las vecinas. «Mi Emilio se hizo empresario. Está por abrir un negocio de comidas». Doña Carmen, mi vecina de al lado, me felicitaba. «¡Qué bueno, Delfina! Por fin tu hijo va a ser alguien en la vida». Hasta le preparé empanadas especiales para que llevara a sus reuniones de negocios. Pero hay algo que dice mi abuela que nunca se me olvidó. Los secretos y las mentiras tienen patas cortas. Y las mentiras de Emilio estaban a punto de tropezar. Un martes por la tarde, mientras limpiaba su cuarto, como hacía todas las semanas, moví el colchón para aspirar bien, y encontré algo que me cambió la vida para siempre. Una bolsa de nylon escondida entre el colchón y el somier. Cuando abrí esa bolsa, sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Pero era solo el comienzo de mi calvario. Mis manos temblaban cuando abrí esa bolsa de plástico. Adentro había papeles, muchos papeles, todos arrugados como si los hubieran metido ahí a las apuradas. El primero que leí me hizo sentir como si el piso se abriera debajo de mis pies. Comprobante de apuesta. Casa de Juegos Los Andes. Monto, 8.500. Fecha, 15 de marzo. Era de solo una semana después de que le diera la plata. Seguí leyendo. Más recibos de apuestas, de bingos, de casinos. Números y números que se sumaban y se sumaban. Pero lo peor era un papel amarillo que decía: pagaré. Emilio González se compromete a pagar la suma de 35.000 pesos a la Casa de Juegos Los Andes antes del 30 de abril. En caso de incumplimiento, se aplicarán intereses del 20% mensual. Me senté en el piso del cuarto de mi hijo y lloré como no lloraba desde el funeral de Fernando. Mi hijo no había invertido ni un peso en ningún negocio. Se había jugado todo mi dinero, los ahorros de toda mi vida, y además había contraído deudas que yo no sabía cómo iba a pagar. Pero si pensaba que eso era lo peor que me podía pasar, estaba muy equivocada. Lo peor vino esa misma noche. Yo estaba en la cocina, preparando milanesas para la cena, con el corazón destrozado pero tratando de aparentar normalidad, cuando escuché que sonaba el teléfono de Emilio. Él estaba en el baño, así que el teléfono quedó sonando en la mesa del living. No era mi costumbre espiar, pero algo me hizo quedarme quieta y escuchar. Cuando Emilio salió y atendió, yo me quedé del otro lado de la puerta, sin hacer ruido. «Hola, Rafael», dijo mi hijo mayor. «Sí, ya sé que es tarde para llamar, pero tenemos que hablar de mamá». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tenían que hablar de mí? «No, hermano, mamá ya no está bien de la cabeza. Hoy me preguntó 3 veces la misma cosa sobre la jubilación de papá. Y ayer se puso a buscar por toda la casa unas llaves que tenía en la mano». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Jamás le había preguntado 3 veces lo mismo, y lo de las llaves era mentira completa. «Mira, Rafael, yo creo que deberíamos pensar seriamente en un geriátrico. Acá está sola todo el día, se puede lastimar, se puede confundir. Hay lugares muy buenos, donde la van a cuidar mejor que nosotros». Ahí nomás me senté en el piso de la cocina, tapándome la boca para no gritar. No solo me había robado la plata, también estaba planeando internarme para que no pudiera reclamarme nada. «¿Vos qué pensás?», siguió diciendo Emilio. «Porque yo ya hablé con María el domingo pasado, y ella también notó que mamá estaba rara. Mi nuera también estaba metida en esto. La mujer que yo había ayudado cuando tuvo a los chicos, que había cuidado cuando se enfermó, que consideraba como una hija, también dudaba de mi cordura. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta que amaneció, tomando mate tras mate, pensando en todo lo que había escuchado. Mi propia familia me estaba traicionando de la peor manera posible. Pero yo había sido maestra durante 40 años. Había manejado padres mentirosos, chicos manipuladores, directores autoritarios. Si algo sabía hacer, era planificar, observar y esperar el momento justo para actuar. Al amanecer, ya tenía mi plan. Si mis hijos creían que por ser vieja era tonta,
Estaban a punto de llevarse la sorpresa más grande de sus vidas. El viernes siguiente, después de que Emilio se fuera con sus mentiras de reuniones de trabajo, me puse mi mejor ropa y fui a ver a mi vecina Carmen. Doña Carmen tiene 70 años, es viuda como yo, pero ella trabajó durante 30 años como secretaria en un estudio jurídico. Si alguien sabía de papeles y de leyes, era ella. Carmen, querida, le dije mientras nos sentábamos en su patio con unas facturas y café. Necesito que me ayudes con un problema muy grave. Le conté toda la verdad. Le mostré los papeles de las apuestas que había encontrado. Le expliqué sobre la plata robada. Le conté lo que había escuchado sobre el plan de internarme. Carmen se puso cada vez más indignada mientras yo hablaba. «¡Ay, Delfina! ¡Qué hijos malvados que tienes!», me dijo cuando terminé. «Pero tranquila, mi niña, que la justicia divina y la terrenal van a llegar. Vamos a hacer que se arrepientan de haberte subestimado». Carmen me ayudó a fotocopiar todos los documentos comprometedores. También me acompañó al banco para hacer algunos movimientos muy importantes con el dinero que me quedaba. «Si van a jugar sucio», me dijo, «nosotras vamos a jugar más inteligente». Mientras tanto, en casa, empecé la actuación de mi vida. Comencé a hacerme la confundida de vez en cuando, pero cada despiste estaba perfectamente calculado. Preguntaba 2 veces por el horario de las noticias. Olvidaba dónde había puesto las tijeras que tenían en la mano. Me quedaba parada en el medio del pasillo como pensando qué venía a buscar. Cuando Emilio me preguntaba por la plata del negocio, yo le decía: «¿Qué plata, hijo? ¿De qué negocio me hablas?». Se ponía nervioso, pero pensaba que era por la confusión mental que él mismo había inventado. Lo más difícil de todo era ganarme a María. Yo sabía que mi nuera tenía buen corazón, que era buena madre y buena esposa. Solo estaba siendo manipulada por Emilio, igual que Rafael. El domingo siguiente, cuando vino la familia para el asado, puse en marcha la parte más delicada de mi plan. Mientras Rafael jugaba al fútbol con los chicos en el patio y Emilio miraba televisión, yo me quedé en la cocina ayudando a María a preparar la ensalada. «María, mi amor», le dije mientras cortábamos tomates, «vos que sos buena madre y conoces bien a tus hijos, ¿vos harías internar a tu mamá?». Ella se quedó callada un momento, sin mirarme. «Ay, suegra, pero es por su bien. Emilio dice que usted últimamente…». «¿Y vos qué decís, María?», la interrumpí. «No, Emilio, no, Rafael. Vos, mirándome a los ojos, ¿yo te parezco una mujer loca?». Por primera vez en semanas, María me miró directamente a los ojos. Los suyos se llenaron de lágrimas. «¿Sabe qué, suegra? No, usted no me parece para nada confundida. De hecho, me parece más lúcida que nosotros». Ahí supe que había ganado mi primera aliada. Le conté toda la verdad: el robo, las apuestas, la conspiración para internarme. María se puso pálida primero, después colorada de la bronca. «¿Cómo se atreven, Emilio, a hacer esto? ¿Y mi marido está de acuerdo?». «Rafael no sabe del robo», le expliqué, «pero está dispuesto a internarme basándose en las mentiras de su hermano». Desde ese momento, María y yo nos convertimos en conspiradoras. Teníamos exactamente una semana para preparar el domingo de la verdad, cuando todo iba a salir a la luz y yo iba a cobrarme mi venganza. El 15 de abril de 2024 fue el día más importante de mi vida. El día en que una mujer de 67 años les enseñó a 2 hombres adultos lo que significa la palabra respeto. Me desperté a las 6 de la mañana, como todos los días desde hace 40 años, pero ese domingo era diferente. Me bañé con calma, me puse mi vestido azul, el mismo que había usado para la boda de Rafael, me maquillé con cuidado y me peiné como cuando iba a las reuniones de padres en la escuela. Hoy no era día para parecer una viejita confundida. Hoy era día para ser la mujer fuerte, inteligente y digna que siempre había sido. María llegó a las 11 para ayudarme con el asado, pero en realidad para darme apoyo moral en el momento más importante de mi venganza. Habíamos ensayado cada parte del plan durante la semana. Ella sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. «¿Está lista, suegra?», me preguntó mientras pelábamos papas. «Más que lista, mi niña. Hoy van a conocer a la verdadera Delfina González». A las 12:30 llegaron Rafael con los chicos. Sofía corrió a abrazarme como siempre, y yo la levanté en brazos, pensando en que todo lo que estaba por hacer era también por ellos, para que no crecieran viendo como normal que se maltrate a los abuelos. Media hora después apareció Emilio, más nervioso que de costumbre.
Venía vestido de sport, pero se notaba tenso. Seguramente los prestamistas lo estaban presionando por la plata que debía. «Ma, ¿cómo está?», me preguntó con falsa preocupación, dándome un beso en la mejilla. «¿Se tomó la pastilla para la memoria que le dije?». «Estoy perfecta, mi hijo», le respondí con una sonrisa. «De hecho, nunca estuve mejor de la cabeza». Durante el almuerzo, actué completamente normal. Conversé con fluidez sobre las noticias, recordé anécdotas de cuando los chicos eran pequeños, jugué con mis nietos, hice chistes que los hicieron reír. Rafael empezó a relajarse, pensando que tal vez Emilio había exagerado los problemas de memoria de su madre. Cuando terminamos de comer y María se llevó a los chicos al patio para que jugaran, supe que había llegado mi momento. Me levanté de la mesa, fui a mi dormitorio y traje la caja de zapatos donde había guardado todas las pruebas. «Muchachos», dije volviendo al comedor, «quiero mostrarles algo muy importante». Puse la caja sobre la mesa y empecé a sacar papeles uno por uno, como si fuera un fiscal presentando evidencias en un juicio. Primero, los recibos de apuestas de Emilio. Después, los pagarés firmados. Luego, las fotocopias de los movimientos bancarios donde se veía claramente el retiro de mis 50.000 pesos. «Emilio», le dije mirándolo directamente a los ojos, «¿me podés explicar qué es todo esto?». Mi hijo se puso blanco como una hoja de papel. Abrió y cerró la boca varias veces sin poder decir nada. «Ma, yo puedo explicarte». «¿Explicarme qué, exactamente?», le pregunté con voz firme. «¿Que me robaste la mitad de mis ahorros de toda la vida? ¿Que te los jugaste en casinos y bingos? ¿O que además le mentiste a tu hermano diciéndole que estoy loca para convencerlo de que me interne y así no pueda reclamarte nada?» Rafael no podía creer lo que estaba escuchando. Se había puesto pálido y miraba alternativamente a su hermano y a los papeles sobre la mesa. Pero yo no había terminado mi show. Saqué la grabadora pequeña que Carmen me había prestado y apreté el botón de reproducir. Se escuchó claramente la voz de Emilio de la semana anterior. «Hermano, mamá ya no está bien de la cabeza. Deberíamos pensar seriamente en un geriátrico». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. «¿43 años?», grité entonces, dejando salir toda la bronca contenida. 43 años te mantuve en esta casa, Emilio González. 43 años creyendo que eras un buen hijo, que solo necesitaba tiempo para madurar. 43 años cocinándote, lavándote la ropa, dándote plata para tus gastos, y así me pagás. Me dirigí entonces a Rafael, que tenía lágrimas en los ojos. Y tú, Rafael, mi hijo querido, mi nene menor, ¿estabas dispuesto a encerrar a tu madre en un geriátrico sin siquiera preguntarme cómo me sentía, basándote únicamente en las mentiras de este sinvergüenza? «Mamá, yo no sabía nada del robo», balbuceó Rafael. «Te juro que no sabía». «Tal vez no sabías del robo, pero sí estabas de acuerdo en internarme. ¿O me equivoco?». Rafael no pudo sostenerme la mirada. «Bueno, muchachos, la plata ya no está más en mi cuenta. Los 30.000 pesos que me quedaban después del robo de este», dije señalando a Emilio, «ya los puse a nombre de María, porque ella fue la única en esta familia que tuvo los ojos abiertos para ver la verdad y la valentía para ponerse de mi lado». María apareció en la puerta del comedor con una sonrisa triste pero decidida. «Hicimos lo correcto, suegra». Emilio intentó defenderse. «Ma, yo puedo conseguir la plata, puedo pagarles a los prestamistas, puedo...». «No, mi hijo, ya no puedes nada», lo interrumpí. «Tenés exactamente una semana para juntar tus cosas e irte de mi casa. Y no vuelvas hasta que no tengas los 50.000 pesos completos para devolverme. Cada peso con intereses». Me dirigí a mis dos hijos por última vez. «Escúchenme bien, porque esto se los voy a decir una sola vez. Yo no soy una vieja chocha a la que pueden engañar y manipular. Soy una mujer de 67 años con más experiencia, más inteligencia y más dignidad que ustedes dos juntos. Y la próxima vez que se les ocurra subestimar a alguien por su edad, acuérdense muy bien de este domingo». Emilio se fue esa misma tarde con 2 bolsos y la cola entre las patas. Rafael se quedó pidiendo perdón hasta las lágrimas, y aunque lo perdoné porque es mi hijo, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. 6 meses después, Emilio volvió. Había conseguido trabajo en una fábrica, había dejado las apuestas y había reunido los 50.000 pesos que me debía. Lo recibí con un abrazo, porque por más que me haya hecho daño, sigue siendo mi hijo y el perdón también es cosa de madres.
pero nunca más volvió a vivir en mi casa y nunca más volví a confiar en él ciegamente. María se convirtió en la hija que nunca tuve, y juntas ahora administramos no solo mi dinero, sino también la nueva paz que llegó a esta casa de barracas después de la tormenta. Ahora, cuando las vecinas me preguntan cómo hice para salir adelante de semejante traición, les digo siempre lo mismo. La experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y yo decidí hacer justicia. Y a ustedes, que me están escuchando desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde quiera que estén, les digo esto. Nunca, jamás subestimen a una mujer por su edad, porque podríamos sorprenderlos de maneras que ni se imaginan. Esta fue mi historia, la historia de cómo una mujer de 67 años les enseñó a sus propios hijos el significado de las palabras respeto y justicia. Y si alguna vez se encuentran en una situación parecida, recuerden, la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la mentira y la manipulación. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga.